Vamos a iniciar con el tema, ¿sí? El tema, el manto de la honra. Se titula El manto de la honra. Como subtítulo está puesto Maldito Canaán. El manto de la honra es algo de lo que nos va a traer bendición o nos va a traer maldición. Si nosotros vamos al libro de Malaquías 1:6, veamos la palabra, lo que nos comparte acá. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este tema lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la honra hacia el Padre Celestial. Segundo, la honra hacia el Padre terrenal. Tercero, la honra hacia el Padre espiritual. Y como cuarto, el beneficio de la honra. Cuando yo honro algo y veo en alguien algo, yo soy participante de lo que porta esa persona. Y esto es tremendo. Iglesia, abra sus oídos esta mañana, abra su corazón para que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted rescate y empiece a vivir una bendición. Si no hubiese dado todo esto, yo creo que la historia de la humanidad cada vez fuera diferente. Pero siempre hay algo, y una de las cosas que usted siempre va a encontrar después de algo bueno, después de una victoria, va a encontrarse al enemigo para decirle, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad para que tú te rebeles. Después de una gran conquista, el enemigo se le va a presentar y le va a intimidar. Como cristiano tiene que saber que después de una victoria el que se le va a aparecer lamentablemente es el enemigo. Y ahí es donde usted tiene que estar muy atento para saber verdaderamente cómo reaccionar en ese momento. Dios les había bendecido. Cam tenía un hijo llamado Canaán. ¿Y sabe lo que pasó? Él es Noé por este momento. Por este momento va a ser Cam y los otros dos hijos. Mi hermano, acuéstese aquí, hágale cuenta que está desnudo, acuéstese aquí, no pasa nada. Miren, el hermano está acostado, hágale cuenta que es Noé. Entra Cam, le ve, se ríe y sale, ¿sí? Y le cuenta a los dos hermanos. Los dos hermanos se enteran de lo que les dice Cam y bíblicamente dice que cogieron un manto. Ese manto era para cubrir al padre y ellos entran de espaldas. De espaldas ingresan de espaldas, su rostro van mirando para no ver al padre, ¿sí? Y le van cubriendo, váyanle cubriendo, sin ver al padre. Hacen eso y salen. Literalmente la Biblia dice que así hicieron sus otros dos hijos. Literalmente. ¿Por qué lo hicieron? Porque no podían descubrir la desnudez de nadie. Antes era eso sagrado, ¿entiende? Antes era sagrado. Y miren, Noé no maldice a Cam, maldice a Canaán, hijo de Cam. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya bendijo a Noé y a sus hijos cuando se terminó el diluvio y salió del arca. Entonces él no podía contradecir como padre lo que Dios ya hizo. No podía quebrantar. ¿Están conmigo? Quiero que me pongan atención a esto. Luego, hermano, Cam es como que se quedó un poco sorprendido del asunto, pero Noé se levanta y vaya conmigo a Génesis 9, el verso 20. Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo.
Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Hermano, esta maldición cambió la historia de Canaán. De Canaán provienen los jebuseos, los amorreos, los fereceos y todo ese pueblo que hizo conflicto contra el pueblo de Israel. Iglesia del Señor, qué importante es para nosotros saber qué representa el manto de la honra. En estos tiempos, entonces, en este tiempo, amada iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un hijo puede deshonrar o hacer lo mismo que hizo Cam? No obedeciéndole, haciéndole quedar mal delante de los amigos, avergonzándose de él, confiando más en otros que en su propio padre. Mire, muchos de nosotros en estos tiempos estamos deshonrando a nuestros padres sin imaginarnos que lo estamos haciendo. Hacemos a ocultas. ¿Qué está haciendo usted cuando hace algo a ocultas? Está deshonrando. Te dice, pero mi padre no me ve y no me maldice. No necesita maldecirle a su padre. Su acción hace que usted sea maldito. Escuche, iglesia, quiero que entiendan esto. No necesita que se repita la historia de Noé en este tiempo y el padre se entera de algo malo del hijo y le dice, oye, vas a ser maldito por el resto de tu vida. No necesita hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ya su propia acción está determinando un futuro incierto. Un futuro en donde la bendición de Dios estará muy lejana de usted. ¿Por causa de qué? Por causa de la deshonra. A veces hablamos mal de los padres, tal vez por sus errores. Comete un error el padre y usted lleva y, ¿sabes? Mi papá le conversa a los amigos. ¿Sabes? Mi papá hizo esto y ja. Usted está deshonrando. Eso, ¿qué es lo que hace Iglesia del Señor? Mire, todo eso afecta negativamente delante de nosotros para nuestras generaciones. Y como hijos de Dios, miren, ni siquiera como hijos de Dios, es que en la iglesia cristiana, no, así usted no sea cristiano. Al cristiano por lo menos algo de misericordia se le cae de parte de Dios. Pero al otro, al incrédulo, al pecador, al que está ahí, está con su amo directamente, su señor, que es el diablo. Porque habla cuando una persona no está con Dios, directamente está con el diablo. Es grosero esto, suena duro, suena fuerte, pero lamentablemente es la verdad. Entonces, si dentro de la iglesia cristiana usted se entera de esto, ¿para qué se entera? Para que ya no lo haga. Para que ya no viva una vida de maldición. Una generación que no sabe cubrir la desnudez o los errores de sus padres es una generación maldita que no prosperará en el futuro. Les repito esto, iglesia. Una generación que no sabe cubrir la desnudez o los errores de sus padres es una generación maldita en el futuro. Por eso muchos hijos están estancados, se casan y sus matrimonios son pero pésimos. Entonces se pregunta, ¿por qué sale todo esto mal? Hay algo en lo que estamos fallando, hay algo en lo que estamos quebrantando.
Y nos ponemos de pronto como jueces de nuestros padres. Por eso es que todo lo malo que a veces hacemos a nuestros padres, cuando usted se casa, lo va a vivir. Lo que le estoy diciendo no es un invento, iglesia. No lo es. Es la realidad. Hay muchas personas mayores acá que me van a dar la razón en lo que le estoy diciendo. No le estoy mintiendo. Entonces, cuando yo veo a alguien que está con canas delante mío, digo, wow, Señor, esta persona se merece mi respeto, no solamente por un cargo que ocupe, simplemente por sus canas. ¿Por qué? Porque me lleva años de experiencia. Por eso, amados hermanos, Isaías 29:13, mire lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vamos a explicar esta palabra. Hermano, muchas veces leía este texto, leía, lo releía, decía, Señor, wow, tenaz. Pero cuando Dios te da otra perspectiva y habla a tu corazón, wow, tremendo. Hay dos cosas, el uno es el temor de Dios y otro es el temor que los hombres pueden poner. El temor de Dios en una persona le hace vivir una vida de santidad. Anote con letras grandotas esto. Cuando el temor de Dios está en el corazón del ser humano, sea niño, sea adolescente, joven o adulto o anciano, esa persona vive en santidad, en obediencia. No necesita que alguien le diga, haz esto o haz por acá. Simplemente sabe que hay un Dios que le ve y hay ojos que están en todo lado mirándole. Amén. Entonces, como sabe eso y está con ese temor de Dios, dice, andaré delante de ti con integridad. Porque tu palabra dice que solo un íntegro te servirá. Entonces, Señor, mi integridad estará delante de ti. Pero cuando hay un temor humano, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da eso en el pueblo? Hay un temor humano. El temor humano es, aquí no me ve el pastor. Aquí nadie me ve. Así que puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la gran diferencia. Un joven, una señorita, iglesia del Señor, cuando tiene temor de Dios en su corazón, no necesita que el pastor esté presente o papá y mamá esté presente para no pecar. Simplemente necesita ser consciente que Dios está presente. Es así de sencillo. ¿Por qué, iglesia, esto de la honra es tan importante? Vaya a 1 Samuel, capítulo 2, el verso 30. ¿Por qué la honra es tan importante? Omni finis, Elí, su padre. Dice 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ese era el pacto de Dios con Elí, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me deshonran serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que pasó, iglesia? Escuche, abras los ojos, padres. Esto es para nosotros como padres. Abramos los ojos. Honremos a Dios, no honre a los hijos. Iglesia, honre a Dios, no honre a los hijos. ¿Qué es lo que hacía Omni Fines en el templo? Fornicaban, cometían fornicación. Venían las hijas del pueblo a ofrecer algún sacrificio, o cualquiera venía y ellos cogían de lo más gordo, decían, esto es para mí, esto yo necesito para mí. Se volvieron malos, como sacerdotes se volvieron corruptos. ¿Y qué es lo que pasó eso? Mire, el Padre, Dios, el Padre, le reclama a Elí, le dice, mira, hay este rumor de tus hijos y tú no les estorbaste.
Te enteraste que están haciendo cosas malas y tú ni siquiera les llamaste la atención. Padres, cuando se entere que su hijo anda mal, no le honre a él, hónrele a Dios. Caso contrario, Dios cortará de alguna forma la bendición de Dios en usted. La honra es demasiado importante. Demasiado. Iglesia, es indispensable en la vida de la sociedad. No le digo del pueblo cristiano porque es de toda la sociedad. Entonces usted vino este día a escuchar palabra de Dios. Amado, esto es palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que no vivamos en maldición. Es para que podamos vivir una vida de bendición y para que nuestras generaciones sean también benditas. Y depende de nosotros con qué atención y actitud tomamos el consejo de la palabra para que los que vienen luego sean bendecidos por Dios. Cuando hablamos de cubrir la desnudez de los padres, estamos hablando de los errores de sus padres, de los fracasos, de las debilidades. Cubrir la vergüenza no es ocultar. Cubrir su desnudez es poner un manto de honor, un manto de dignidad a pesar de sus errores. Escuche, cubrir la desnudez no es ocultar. Si el hijo sabe algo malo que está haciendo su padre, ¿sabe cuál es el deber de su hijo? Hablar con su padre en casa, no divulgarlo. Si el padre sabe algo mal que está haciendo su hijo, el deber del padre es hablar con su hijo en casa y no divulgarlo. El error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Más bien era una prueba del corazón de sus hijos. A veces, hijos, un error de tu padre que hace en casa, muchas veces puesto por Dios para medir qué haces como hijo. ¿Lo juzgas o le apoyas? ¿Estás para levantar sus manos o estás para hundirlo? Y así sucesivamente, como hijos y como padres. Muchas veces la esposa no sabe honrar al esposo. Habla barbaridades del esposo. Para la esposa a veces otro amigo es más y más halagado que el propio esposo. ¿Qué está haciendo mujer? Está deshonrando a su esposo. Si ve que la honra encierra todo el círculo familiar. Por eso es que muchos fallamos en esta parte. Por eso es la importancia, amada iglesia, de que hablemos de este tema y podamos aprender y después aplicarlo a nuestras vidas. Entonces en Marcos 7, del 9 al 13 dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener a sus propias tradiciones. Le estoy leyendo el lenguaje sencillo. Dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. El 11 dice, ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberle dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. El 13. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. La tradición humana no tiene nada que ver con lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir corbán? Iglesia, anote esto, corbán es algo que yo consagro a Dios. Esto hacían los hijos. Si los padres por alguna razón ya estaban enfermos o tenían deudas, la obligación en ese tiempo de los hijos era pagar la deuda de los padres o hacerse cargo de la enfermedad de los padres. Pero ¿qué hacían los sabiondos de ese tiempo también? De la época. Decían, mi padre es corbán. ¿Qué quiere decir? Lo llevo como ofrenda a Dios y Dios sabrá qué hace con él. Lo que hacen en este tiempo. Les lleva a un asilo de ancianos y ahí
antes hacían eso ya. Desde tiempo de antes se ha vivido tiempos erróneos. ¿Por qué razón? Porque las tradiciones del ser humano dicen, no, es que esto me funciona y a ti también te va a funcionar. Las tradiciones no tienen nada que ver con la verdad de la palabra. ¿Por qué muchas veces hemos adorado a ídolos, iglesia? ¿Por qué razón? Por las tradiciones. La tradición viene desde su tatarabuelo. Y usted como hijo también está en el catolicismo y quizás va también donde una virgencita. Ignorantemente lo hacía. Entonces las tradiciones hacen que el pueblo se pervierta. Las tradiciones hacen que el pueblo ignore a Dios y deshonre a Dios. Las tradiciones. Mientras usted tenga a sus padres con vida, hónreles como se merece. No les juzgue, si se equivocan, ok. Más bien aprenda usted de los errores de su padre o de su madre para cuando usted tenga hijos. Aprenda. Para que usted no cometa el mismo error, para eso comete el error su padre. No para que usted lo multiplique. Para que usted ya no caiga en el mismo hueco. Y usted no diga, es que mi padre hizo así, entonces yo también. No es ser cobarde. Tal vez su padre por desconocimiento cae en un error, pero usted no tiene el derecho de reincidir o de imitar de pronto lo que su padre hizo. Por eso Efesios 6 del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces mantengamos una vida de armonía dentro de casa, iglesia. Viva en armonía en su casa, en su casa. Y acá en Marcos 6 del 1 al 6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y entre su casa. El 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando y haciendo milagros. Hermanos, la deshonra detiene el poder de Dios para nuestras vidas, ya sea en sanidad, en finanzas o en estabilidad en el hogar. ¿Qué pasó cuando Jesús regresó a su tierra natal? Todos se escandalizaron. Dijeron, pero este es el carpintero, el que hace mesas, el que hace sillas. Y aquí están sus hermanos. Y también aquí están las hermanas de él. ¿Sabe qué pasó eso? La falta de honra ausentó los milagros. Muchas veces eso nos pasa dentro de la iglesia. Pero a muchos que han honrado la presencia de Dios a través de un siervo, han recibido el milagro. Y algunos que no dicen, pero ¿será que el pastor hace eso? Honra a los siervos de Dios. Qué tremendo que es esto. Cuando yo honro al siervo de Dios, recibo lo que yo necesito recibir de Dios. ¿Sí entiende eso? Necesitamos creer a Dios. Necesitamos creer que el siervo de Dios de veras es un siervo, como lo dice la palabra, siervo de Dios. Pero a veces no le honramos al siervo, le criticamos, le juzgamos.
Y si no le honramos, ¿cómo quiere recibir del siervo de Dios un milagro? ¿Están conmigo? Muchos tal vez cuestionamos a los siervos de Dios. No hable mal de la familia pastoral, porque la deshonra será pagada con deshonra. Por eso Mateo 7 dice: no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Con la misma vara que mides. Por eso guárdese. Si usted está en camino de crecimiento, sea sabio, sea sabia, sea inteligente. No se mete en problemas, no se mete en chismes, no se mete en críticas. Eso es lo que hizo Cam. Si el pecado de él se le toma como chisme, porque él podía cubrir al papá, era hijo, pero no le cubrió. Entonces el chisme, cuando usted lleva un chisme de alguien, es deshonra lo que usted lleva. Pero es que yo siempre les hablo, iglesia, deje el chisme, deje la crítica, deje la murmuración, porque es un estancamiento espiritual para el que lo practica. Qué lindo que es tener a alguien que está sobre nosotros, que nos jale las orejas. Amén. Es bueno tener a alguien sobre nosotros que nos jale las orejas. Diga amén. Amén. El que no tiene nadie que le jale las orejas es como una oveja sin pastor, que terminará haciendo todo lo que él quiere, pero perdido. Vamos a ver cómo honrarlo. ¿Cómo honrar a Dios? Primero, con nuestra alabanza y adoración también. Aparte de lo que ya le dije, con diezmos y ofrendas, usted honra al Señor. Y el Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Honro a Dios. Doy alabanza a Dios con mi forma de vida, con mi estilo de vida. Honro a Dios con todo mi ser. Doy alabanzas al Señor en todo tiempo. Entonces necesitamos, iglesia, honrar al Señor en todo momento. Segundo, con nuestro estilo de vida, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo honro a Dios, hermano, cuando vivo dignamente. Yo honro a Dios, hermano, cuando comparto a alguien la palabra del Señor, cuando soy de bendición para alguien más. Yo honro al Señor. Y hermano, y eso es bueno. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a llenar de su gracia, de su amor, de su poder. Tercero, honrando también a los siervos de Dios, lo que ya habíamos hablado. Mateo 10 del 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibirá al que me envió. O sea, usted recibe mi palabra, usted recibe a Cristo y recibe al Espíritu Santo y recibe al Padre. Porque usted no viene acá a escuchar al hermano Alberto, no viene usted a escuchar al pastor, usted viene a escuchar palabra de Dios a través del pastor. Entonces, iglesia, acá dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cómo vive un justo? ¿Cómo vive un justo? Un justo vive bendecido, no le falta nada. El que muchas veces padece es por causa de su injusticia, por su mala cabeza, en pocas palabras. No, es que es cierto lo que le estoy diciendo, iglesia. Mire, el justo por su justicia, hermano, así no sea cristiano, Dios por ser justo le bendice. O sea, aquí no determina si es cristiano o no, no. Mire, hermano, el hijo que no es cristiano pero sabe honrar a su mamá, hermano, Dios le rodeará de toda clase de bien. Tal vez de una cosa le prive, pero eso lo decidirá el Señor. De pronto la salvación. Pero del resto, ese hijo o esa hija recibirá bendición de Dios. Vea como usted no se imagina. Entonces el justo, iglesia, el justo vive bien. Dice que el justo no tendrá falta de ningún bien. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene, todo.
tiene casa, tiene carro, tiene zapatos, tiene alimento, tiene vestido, tiene abrigo, en su casa está llena. Y sigue diciendo acá, ¿no? El verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, solo por dar un vaso de agua a un discípulo. Aprendamos a honrar a Dios como se merece. Aprendamos a honrar a nuestros padres como ellos se merecen. Aprendamos a honrar a los siervos de Dios como ellos se merecen. Honra siempre llevará a más honra, ¿sí? Y la honra siempre tiene recompensa.